Bienvenidos a La Hora Mayor, un espacio para abordar la longevidad con mirada positiva y sin prejuicios. Una hora para reflexionar, compartir y celebrar esta etapa de la vida, llena de desafíos, oportunidades y aprendizajes. Con voces invitadas, historias reales y herramientas para una vejez activa, saludable, participativa e inclusiva. Porque vivir más también. Bueno, buenas tardes. Otra tarde más acá de La Hora Mayor, otro programa más de la radio. Ya nos quedan 4 programas. Sí, estamos en cuenta regresiva total. Mal, llega el fin de año. Le mandamos un beso grande a Ceci, que hoy también tenía cuestiones laborales que no le permitieron poder participar de la radio de hoy. ¿Cómo andás, Fer? ¿Cómo Bien. te trata este clima que tenemos? No importa el clima. Le vamos a meter bicicleta igual hoy. Muy bien, ¿cómo venís con la bicicleta? A full. Bien. Nuestro objetivo es el mes que viene irnos a Sierra el sábado y volver el domingo en bicicleta. Muy bien, contanos un poco, porque capaz que tenemos ciclistas por la zona que se quieran sumar a ese grupo que estás armando, que me parece súper interesante. ¿Te armaste un grupo? Sí, estamos a ¿Y full. programan ustedes? ¿Deciden ustedes a dónde van? Sí, salimos. ¿El recorrido que hacen también lo diseñan todos ustedes? Todos nosotras. Mirá. Salimos durante la semana 3-4 veces y el fin de semana hacemos una tiradita más larga porque obviamente tenemos más disponibilidad de tiempo. Bien, se te nota que estás tomando bastante sol también y disfrutando de los días. Son los efectos secundarios de la bicicleta. Bueno, me alegro porque es algo que siempre tratamos de transmitir, ¿no? La importancia no solo de la actividad física, sino de esto de generar red, de la equipo. La socialización, el equipo. Ahora estamos con cuestiones de desintoxicación y el equipo, el grupo nos va ayudando a acompañarnos en otras cosas también, que no necesariamente es solo la bicicleta. ¿Y en qué va eso de desintoxicación? Limpiar el hígado y ese tipo de cosas. Muy bien. Estamos muy bien. en esa y hacerlo solo es mucho más complicado. Total. Y más aún cuando uno vive con hijos y con familia, que si está solo. Entonces por ahí tener el grupo, decir, che, ¿qué comiste hoy? Es como que te genera una contención y un acompañamiento para no meter la pata. Muy bien, siempre trabajo en equipo es mejor. Ahí estamos armando, les contamos con Fer, otro equipo distinto dentro de todos los equipos. No nos alcanza a nosotras lo que hacemos. Para ya empezar a alargar algunas propuestas para el 2026, la verdad que sitios de trabajo, propuestas, actividades y demás, hay un montón. Con Fer tenemos 1 millón en la cabeza y la idea es seguir un poco con las mismas que venimos haciendo actividades que cerraron este año. Hace poquito cerramos poder mandar a una revista el trabajo que hicimos con la inundación. El año que viene queremos seguir trabajando con ese tema, pero haciendo un poco alusión a esto de la inundación, de las alertas, del clima y demás, y la llegada de fin de año. Nos quedan 4 programas, estamos ya tocando el fin de año. Nos pareció interesante poder pensar cómo generar propuestas o hablar un poco de lo que tiene que ver con felicidad, bienestar, propósito, ¿no? Porque hoy las redes están invadidas de esto. La verdad que hay un montón de información que hasta en cierta forma llega a intoxicarnos tanta información y tanta exigencia que nos ponemos de cómo lograr ese bienestar tan ansiado, quién no quisiera, ¿no? Pero llegamos a un fin de año que yo noto a la gente agotada, cansada, abatida. Ya va la segunda persona que me dice, yo ya esto no lo quiero hacer más. No, como tomar decisiones difíciles a fin de año también es un peso. Y me pareció interesante poder hablar con alguien que habla de la felicidad y del bienestar, ¿no? Alguien que aborda este tema y justamente con personas mayores, o sea, que toca los dos puntos a donde nos queríamos ir dirigiendo. Sabemos que la edad no es un limitante para sentirnos bien, la edad no es un limitante para buscar un propósito, para desafiarnos, para reinventarnos y para lograr la felicidad, que yo creo que la felicidad como palabra es tan amplia y tan grande. Así que creo que tenemos a alguien que nos puede sacar algunas dudas al respecto y definiciones que son interesantes como para ir aprendiendo. Así que les damos el pie a presentar a nuestro invitado especial. Hola, Mauro Andrés, él es docente, da varios cursos
cursos de UPAMI online y presencial. Él da claves de felicidad y amistad en longevidad. Es docente universitario que también da especializaciones universitarias en supervisión. Docente de la UNS que da el curso de coaching para reinventarse. Habilidades para el liderazgo social y comercial. Curso de habilidades blandas. Docente de la Escuela Superior de Estudios Profesionales y la Unión Industrial de Bahía Blanca. Sos un súper docente, das charlas por todos lados. Qué interesante. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola Fernanda, Sofía, un placer estar acá. No soy experto, pero tengo una pasión de aprender y poder contagiar, rescatar conocimiento de distintas filosofías, culturas. O sea, uno tiene que buscar en qué es lo que le gusta y qué aporte puede dar el mundo. Yo descubrí que me gusta la educación, enseñar, aprender. Y mi aporte es contagiar. Bueno, vi esto, está bueno, puedes aplicarlo a tu vida. Genial. Y así de distintas filosofías o distintas miradas. Muy bien, me gusta mucho eso que dijiste, no solo enseñar, sino también aprender, ¿no? Porque uno de los alumnos, de quienes comparten el día a día, aprende un montón. Nos pasa a nosotros en los cursos que damos de cuidadores, cómo rescatamos anécdotas, historias, experiencias del otro y nos suma a nosotros como docentes. A mí la verdad que la docencia es algo que también me gusta mucho y creo que a Fer también. Es un lugarcito donde siempre nos ponemos a disposición para alguna capacitación o algo, pero que uno también aprende del escuchar al otro, ¿no es cierto? Me parece muy, muy interesante ese concepto de que es un intercambio mutuo. Ya creo que esa clase del profesor y el pizarrón ya ha perdido fuerza, ¿no? Y siempre te desafía el tema de estar transmitiendo algún tipo de conocimiento, porque muchas veces te hacen preguntas que vos decís, no, eso no, pero te lo averiguo para la próxima. Y también te desafía a estar preparado, a leer más, para poder enfrentar a esos alumnos y poder interactuar de mejor manera y más preparado. Entonces, independientemente de este crecimiento que se da con el ida y vuelta, también son desafíos personales, es decir, bueno, tengo que estar preparado para esta situación. Totalmente. Bueno, Mauro, tengo una listita de preguntas para hacerte porque tengo muchas dudas al respecto, porque a mí me sirve también como herramientas de cómo ayudar a la población que manejamos habitualmente. Hace poquito vimos un paciente que lo abordamos con Fer en conjunto y justamente mucho de esto que vos das en tus actividades toca a los pacientes que nosotros vemos en la cotidianeidad. Y lo que yo creo hoy es que vivimos una vida muy rápida, buscando satisfacciones momentáneas, ¿no? El placer inmediato. ¿Hay algo que podamos ver cómo distinguir eso que tiene que ver con ese bienestar auténtico, esa palabra felicidad concreta y no esto superfluo o momentáneo que nos genera un momentito de placer pero que pasa rápidamente? ¿Hay algo que vos nos puedas contar al respecto? Bueno, lo que yo he ido descubriendo... Porque, bueno, el elegir dar cursos UPAMI, que son cursos para jubilados, yo este año estoy dando 4, este trimestre, tiene mucho de esto. Uno genera un debate en la clase, más que venir a traer un conocimiento. Claro. Y vamos viendo distintos caminos que puede haber para estar mejor. Sí, bueno, por ahí vemos a Sócrates que dice que hay distintos caminos, y si es el camino de los placeres, de los sensoriales, claro, comer, tomar, llega un punto que en demasía te va a hacer mal. Y no todo el que vive estos placeres en definitiva después es feliz. O sea, hay distintos caminos. Entonces por ahí marca otros caminos mejores, que duran más en el tiempo. Porque los placeres sensoriales son hoy, te dura un ratito, te comiste un chocolate y ya terminó. Claro. Entonces, bueno, dice que ahí hay un error, no es el mejor camino. Sí, disfrutalo, pero seguir por otro lado. Después, si tu felicidad lo considerás que es el reconocimiento, el aplauso, el gustar a los demás, el ser famoso, no depende de vos, depende de los demás. Entonces ahí también hay un error, porque no siempre que seas famoso o reconocido vas a ser feliz. Entonces, tenés que ir viendo, él recomienda la parte que vos te sientas pleno adentro, y es siendo más virtuoso, sembrando en vos, cosechando y sembrando en vos generosidad, amor, el disfrutar de las pequeñas cosas, de trabajar en las virtudes. Él dice, bueno, vos vas a ser más feliz, te vas a sentir más pleno si trabajás en vos las virtudes. Ese es el camino, ser más virtuoso. Entonces, más amistades plenas, buenas conversaciones. Como estás con un amigo, te sentás en una mesa, ¿de qué estás hablando?
estás hablando de lo que te impuso el televisor, el noticiero, de la noticia del día, de la catástrofe que hubo ayer y tenés que tener la última novedad. O podemos tener charlas más interesantes que hablan más de felicidad, de lo cotidiano, de los pequeños logros. Entonces, por lo menos una mirada que es la de Aristóteles es la de esta. Las virtudes, sembrar en uno las virtudes, y eso, si querés, sin límite. El chocolate tiene un límite, ¿no? Porque si no después te hace mal. Dar amor no tiene límite, generosidad no tiene límite. Entonces, bueno, ¿qué podés hacer vos para sembrar y cosechar en vos estas virtudes y acrecentarlas? Primero tenemos que detenernos para todo eso, ¿no? Que es lo que nos viene comiendo la cabeza y llenando de estrés. Por lo menos a la mayoría este último año esta situación se nos ha acelerado muchísimo. Exactamente. Y frenar y parar para poder tomar conciencia de esto que está diciendo se vuelve complejo, porque es como que te subís a la rueda del hámster y bajar de ahí es complejo. Es difícil, sí. Pero me gustó esta definición que trajiste que tiene que ver con sentirse pleno, ¿no? En la felicidad. Capaz que un chocolate, como vos decís, es algo transitorio, pero el sentirse pleno desde el dar, desde el pensar en el otro, desde hacer algo que a vos te genera satisfacción, no el reconocimiento del otro, me parece que es por ahí el camino de la felicidad, y no veo que la edad sea un límite para poder conseguir desarrollar ese camino. Es algo que se desarrolla, es algo que uno tiene que trabajarlo, que uno tiene que dedicarle tiempo como para lograr esa satisfacción plena. ¿Vos crees que esto, desde las charlas que vos das, tiene que ver con, no sé, cultivar buenas amistades, hábitos saludables? ¿Todo eso ayuda a encontrar esa satisfacción plena? Sí, también hay que ser honesto. Para hablar de felicidad, primero tenés que tener un techo, sea tuyo o de otro, comida, salud, o más o menos salud, ¿no? Porque se puede ser feliz con menos salud también, ¿no? Hay casos. Pero a partir de ahí, porque por ahí alguien puede estar escuchando y dice, están hablando de felicidad y si no tenés comida, y si no tenés salud, ¿sí? Pero sí, a partir de ahí, si tenés eso, podemos empezar a hablar de felicidad, ¿no? Y tiempo y hacerte cargo de qué podés hacer vos, no estar esperando a ver qué me da el mundo, sino, bueno, qué actitudes puedo tomar yo, y muy importante la actitud. Y bueno, ¿no? Hoy estamos con esto que dicen, todo lo que hemos sufrido acá en Bahía Blanca, todas las personas, en realidad es más felicitarlos, porque la gente sigue saliendo a la calle, sigue haciendo su vida, es un montón todo lo que pasamos este año, más de lo del año pasado. Entonces es como cuando un videojuego, ¿no? Llegaste al nivel 5, felicitaciones, llegaste. Y antes pasamos una pandemia. Tal cual, sí, ¿no? sí. Y venimos con un montón. Arrancamos por la gratitud, agradecernos, entonces, felicitarnos. Sí, la verdad que buenísimo. Mirá dónde llegaste. Y seguís activo, ¿no? Con un montón de cosas adentro, ¿no? Feas, duras, recuerdos feos. Pero ¿a dónde quiero llevar mi mente yo? O sea, no es fingir demencia, como dicen ahora los jóvenes, fingir demencia, ¿no? En el sentido de me hago el tonto, ¿no? Sino es, bueno, la verdad es un mérito enorme hoy salir a la calle, seguir en la vida, buscar cómo reinventarme después de todo esto que hemos pasado, ¿no? Así que esto nos hace más fuerte, ¿no? Ya otros antiguos filósofos decían que a uno, si los dioses, decían, ellos creían en muchos dioses, ¿no? Séneca, si los dioses te ven blandito y que no te vas a hacer más fuerte, no te pone dificultades. A la gente mediocre no le pone dificultades, los dioses, ¿no? Que yo creía en varios dioses. Se la ponen a aquel, le va a poner dificultades en la vida a aquel que se va a hacer más fuerte con esto, va a buscar la forma de ser más fuerte. Hay un libro que es sobre la providencia. Entonces, bueno, esto nos tiene que servir, a pesar de todo lo feo, para hacernos más fuertes. Si estuvimos alejados en la pandemia, incomunicados en la inundación, bueno, hoy que estamos comunicados, bueno, me reúno con mis seres queridos, me reúno con la gente que quiero, tengo conversaciones más lindas, escucho más al otro, hago más salidas, me voy en bicicleta a Sierra de la Ventana, no lo dejo para la otra vida, que no sabemos si va a haber otra vida o no. Para mañana, no sabemos si mañana va a poder o no. Sí. Una de mis estudiantes me dice un día, entre ellas hablaban, ¿viste? Bueno, un día que ande justo por el centro, toca timbre en el edificio. Si estoy, nos juntamos a tomar un café, subís. ¿Cómo un día? Pongan ustedes ahora qué día se van a juntar a tomar un café. Claro. No, porque más adelante, si Dios quiere, no, hace que las cosas pasen. Claro. Entonces, eso tiene que servir para hacernos más fuertes en las virtudes.
La amistad, que sea una amistad verdadera. El amor, acercarnos más a las demás personas que hoy las tenemos. No estar solamente pensando en el que no tenemos. Y el que tenemos, cuando no lo tengamos, vamos a decir, bueno, no lo tengo. Pero hoy está. ¿Qué tiempo de calidad estás? ¿De qué hablas con esa persona cuando vas a tu casa? O lo visitas y te quejas de que está sucio este mueble, aquel, ¿no? La suegra que llega, ¿no? Creo que desde el coaching, vos corregime que sos especialista en esto, refuerza mucho la idea de que cada uno es protagonista de las propias decisiones que toma, ¿no? De las decisiones que toma en la vida, para bien o para mal, pero cada uno es responsable y protagonista de esas decisiones. Y me parece que es algo que me parece muy interesante de cómo poder ayudar, porque haciendo alusión a que uno aprende también de lo que ve en lo diario. Hace poquito vimos un paciente que justamente la familia estaba preocupada por cómo hacer para que él pueda conseguir la forma de estar más conectado, que salga, que se divierta y demás. Y él no quería, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene esas herramientas de cómo ayudar, pero la realidad es que es uno como persona el que toma la decisión de querer hacerlo. Uno puede ofrecerle una cartelera de opciones y es uno el que decide, bueno, ok, voy a ir, voy a salir, me voy a anotar, me voy a sumar a hacer alguna actividad o demás. O sea, este concepto de no esperes que el mundo te dé algo o que alguien haga algo por vos, porque en realidad sos vos el protagonista y el que va a dar ese primer paso para hacerlo, ¿no es cierto? No sé si vos es lo que transmitís en tus cursos, pero tenés un curso justamente de coaching para reinventarse y nosotros elaboramos mucho este tema, porque sabemos que la jubilación, hablamos hace poquito de la menopausia en la mujer, esos tiempos de mediana edad, de crisis, de empezar a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago después de...? No es fácil. De los libros está muy lindo la descripción, ¿no? Hablamos de Ikigai, de las zonas azules, pero en la cotidianeidad es difícil y es difícil encontrar herramientas para ver cómo hacer que el otro tome esa decisión de decir, bueno, capaz que es por este lado, ¿no? Cómo, no sé si desde el coaching vos tenés algunas herramientas o en los cursos que das, largás algunas opciones de cómo poder ayudar a la gente que hoy sabemos que vive más, que después de jubilarnos podemos vivir 30 años. ¿Cómo hacemos para que esos años, y no pensando desde lo que tiene que ver con lo económico, porque es importante, pero sí desde, bueno, hoy me levanto por esto? ¿Cómo encontrar ese por qué me levanto hoy, no? Hoy hay que ser consciente que la vida uno vive muchas vidas. Entonces, bueno, los años que me quedan vivir, ¿cómo los quiero vivir? Claro. ¿Me quedo en casa con el jogging y el televisor a todo volumen viendo el noticiero? ¿O puedo experimentar otras cosas que tengo pendientes también? ¿Qué cosas tengo pendientes? ¿Qué sueños no cumplí que sean realizables, ¿no? En el coaching vemos que los objetivos que nos pongamos sean realizables, ¿no? Que se puedan hacer en etapas, ¿no? Tampoco querés ser bailarina de ballet a una edad muy avanzada, no te va a dar el físico. Pero el porqué de levantarse cada mañana lo tiene que ir encontrando uno y buscando uno. Pero también una de las tareas es ver cosas pendientes que tengo y sueños por cumplir que no cumplí. Y que, como vos decís, me quedan 30 años. Bueno, ¿cómo los quiero vivir? O sea, yo ya lo estoy planeando. Yo quiero ser el abuelo que está con una camisita y el pañuelito de seda y habla de cosas positivas a los demás. Bueno, leo libros para ser esa persona que quiero ser. Entonces, bueno... es ponerse en protagonista y no en víctima. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora, ¿cómo motivar a otro? Me parece genial lo tuyo que decís. Le das una cartera de opciones, un montón de opciones, y que vea. Pero si no, yo en coaching trabajamos más como uno puede hacer las cosas para uno. Claro, la gestión de uno como otro, protagonista. ¿No? Sí, si hablamos de motivación, te motiva un pequeño logro. Entonces, imagínate que vos eres una persona que quiere saber hablar en público. Cuando yo doy esas clases de hablar en público es, bueno, proponete, hoy hablé con una persona en la calle o con un amigo, pero sostuve una conversación un poquito más. Y es celebrar ese pequeño logro y ves que lo pudiste hacer. Cuando vos ves que lo pudiste hacer, ahí te propones otra cosa y seguís avanzando. Entonces, si vos decís, no, yo no soy bueno para ir a los cursos de UPAMI o para hacer esta actividad o para hacer esta torta o para cocinar esto, porque yo nunca cociné, no soy bueno. Primero, si vos te etiquetaste de que yo no soy bueno para nada o yo no soy bueno para eso, sacate esa etiqueta. Sabés que hoy desde la neurociencia, sabés que el cerebro
desde la neuroplasticidad, si vos activás y te propones pequeños desafíos, las neuronas van trabajando y hoy dice que hasta se reproducen y crecen, tiene más cantidad de neuronas. Entonces, bueno, ¿qué pequeño desafío me puedo poner hoy? No soy bueno cocinando. Bueno, veo un video en YouTube que lo tengo ahí en el celular, que es gratis, cómo cocinar esto. Pruebo. Bueno, me salió, la verdad que se me quemó todo, pero por lo menos supe comprar los ingredientes. Y después, pero lo logré esto pequeño, después aquello pequeño. Entonces, primero ser consciente de que nuestro cerebro es súper potente y lo estamos usando muy poco y podemos adaptarnos y aprender lo que queremos. Entonces, nunca anduve en bicicleta. Bueno, hay gente grande que hoy aprende a andar en bicicleta y vos decís, bueno, o lo tenía olvidado. Bueno, esta actitud de pequeños metas chiquitas y al lograrlo, eso. Si vos esperás la motivación, no, cuando me motive lo voy a hacer, la motivación por ahí no llega nunca. Entonces la clave es, lo voy a hacer. Esto chiquito que lo pueda llegar a hacer sin estresarme. Y después, cuando veo que lo logro, lo celebro. Ahí sí me regalo un chocolate o me celebro salir a hacer algo que me gusta, una caminata o ver una serie de Netflix. Y después voy por el segundo paso. Celebrar los pequeños logros y darnos cuenta que podemos hacer sostener lo que una queremos. Pequeña disciplina también, ¿no? En eso que nos proponemos porque si ante la primera frustración, por más que sea pequeño, no logramos nuestro objetivo que era superior a lo que podemos cumplir, también sostener eso, claro, rápido, exacto, nos frustramos rápido. Exacto. Yo creo que eso de sacar las etiquetas es algo que tenemos que trabajar mucho, porque hoy todavía tenemos muchas etiquetas en la medida que cumplimos años, de que por tu edad ya a esta altura te parece, ¿no? Y es una de las primeras etiquetas que son autoimpuestas primero. Somos nosotros mismos los primeros que nos ponemos el límite o el miedo a desafiar y hacer, no, a mi edad no me puedo animar a hacer esto. Tener novio. Y en realidad, bueno, tener novio. Mis estudiantes, algunas han logrado novios nuevos. Por supuesto, ¿por qué no enamorarse, viajar solo? Porque a veces es un miedo. Pero me interesa porque vos sos uno de los temas que también abordás. ¿Cuánto influye la amistad en esta actitud hacia la vida y hacia el desafío y demás? O sea, ¿cuán peso le das a sostener las amistades o a buscar nuevas amistades? Porque hoy tenemos muchas pacientes grandes que muchas de sus amistades las han perdido y es una realidad. Y creo que es algo que vos transmitís en las charlas y generás estos grupos de encuentro, porque creo que al igual que nosotras resaltás ese gran valor, ¿no es cierto? Sí, tanto los cursos UPAMI, cursos que para personas adultas mayores en la universidad, como cualquier curso que yo doy, trabajo lo social, claro, los lazos. Aristóteles también ponía en primer nivel la amistad, los afectos, dice él, ¿no? Distintos tipos de afectos, pero los afectos. Entonces, él decía, pero también buscar el tipo de amistades. Él decía, antes de hacer un amigo tenés que consumir mucha sal. ¿No? Y acá con los doctores diríamos, che, te va a hacer hipertenso, mucha sal. Pero es, antes de elegir un amigo, primero conocelo, descubrí sus valores y después le das tu amistad. Entonces tenemos que ver con quiénes nos rodeamos y que esa persona, también decía Aristóteles, que tiene que ser como un espejo en el que vos te veas reflejado y te ayuda a ser tu mejor versión. Y también se decía que el amigo es aquel que te da consejos para hacer bien y nunca para hacer algo malo. Entonces también buscar amigos y rodearte de gente de calidad con buenos valores. Y a partir de ahí sí, lo de socializar y tener en cuenta que a veces decimos los demás, y yo como soy como amigo, yo tengo escucha activa, me interesan los demás, les repregunto cuando me cuentan algo, se me cuenta que les gusta irse en bicicleta, y contame más de eso, de la bicicleta, de la vida sana, de la pasión que tiene el otro. Porque pasa muchas veces que hablamos de nosotros, y nadie tiene ganas de juntarse con nosotros, porque somos los que le dicen a los tóxicos, y decimos, aquel es tóxico, y yo, ¿qué calidad estoy dando de amistad? ¿Cómo soy con los demás cuando me junto con mis amigos? ¿De qué estoy hablando? ¿En qué invierto minutos de mi conversación? Entonces, para lograr amistades, tenemos que evaluar nosotros cómo somos, y autoobservarnos, que es re difícil. Escucha activa, pregunto, me interesan los demás. Dale Carnegie, que es el que escribió Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas, que habla mucho de la amistad, él dice que podés ganar más amigos en 2 meses interesándote en los demás que en 2 años queriendo que los demás se interesen en vos.
Mira. Entonces, si vos te juntás con alguien y empezás, yo porque yo hice esto, porque yo, mi currículum, y vas a estar 2 años insistiendo que te conozcan y mostrar cómo brillás, cuando la clave es interesarse en el otro. Y eso nosotros en cada clase lo remarcamos, ¿sí? Y los filtros de Sócrates, que lo que salga de la boca de uno sea bueno, que le haga bien al otro, sea útil para el otro. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué estoy sembrando? Salen semillas. ¿Semillas de qué? ¿Hago bien a los demás? No es ser falso, pero hago esta pausa antes de decir algo y veo cómo va a impactar a los demás. O sea, la inteligencia emocional, que también la trabajamos en clase, es hacer una pausa antes de decir algo o de hacer algo. No dejarnos llevar por el primer impulso. Entonces hay que ver qué calidad de hoy somos, porque muchas personas mayores dicen, yo digo lo que digo porque ya está, me saqué los filtros. Yo digo, bueno, después no quiera que alguien se junte con vos, porque la verdad que... Claro. Hay filtros y filtros. Hay filtros que hay que mantenerlos. Creo que yo los entiendo desde el lado de decir, ya no tengo ese tabú de no decir algo porque no lo tengo que decir o por una imposición, pero no por lastimar al otro. Pero con ese sentido más de libertad, ¿no? De poder decir ciertas cosas. Es adquirir un poco de experiencia y esa libertad con los años, me parece que va por ahí. Para protegerse uno, le pongo un freno al otro. Claro. Pero hay que valorar lo que uno dice siempre. Muy interesante. Creo que la amistad no es solo juntar amigos, sino también hay que trabajarla y hay que sembrarla y hay que generar escuchas que tengan que ver con la empatía y acompañar, y esa escucha en presencia plena, como dicen mucho, ¿no? Que tiene que ver con escuchar con todos los sentidos para poder acompañar al otro y que el otro se sienta acompañado. Me parece que es muy importante eso. Lo que sí vemos y lo vimos también en la inundación, qué importantes son las redes, que no solo tienen que ver con esa amistad más profunda que nos van a empujar a encontrar esa felicidad que buscamos, sino esta red también de contención, de apoyo, de acompañamiento, y me parece que es muy importante más en situaciones como las que tenemos. Nosotros lo vemos en distintos grupos también de WhatsApp, en donde a veces la necesidad de que hay alguien del otro lado escuchándonos y atravesando algo nos ayuda a gestionar un poco lo que atravesamos. Y hablando del tema de las alertas y las catástrofes con cada uno de estos eventos que tenemos climáticos, ¿no es cierto? Vos mencionaste ahí lo que es inteligencia emocional, así que podés darnos algo de información al respecto, porque ¿cómo hacemos para gestionar un poco toda esta, a veces la angustia, la ansiedad o el miedo que nos atraviesa cada vez que... Hoy hay viento, ¿no? Hoy hay lluvia, hoy hay truenos. ¿Hay algunos tips que vos nos puedas dar desde este manejo de la inteligencia emocional o que vos los abordes dentro de los cursos? Que no tenga que ver con la edad, o sea, puede ser para gente grande, pero no tan grande y no tan joven, para cualquiera, ¿no? Para los bahienses directamente, en general. Sí. Bueno, inteligencia emocional es ser emocionalmente inteligente o manejar las emociones de forma inteligente. Entonces, me gustó esto que dijiste de tender redes y antes hablamos de amistad. Entonces, si ante una catástrofe o potencial catástrofe uno sabe que tiene un grupo de contención, entonces, bueno, para tenerse como un grupo de contención hay que salir a la calle y hacer amistades o por Zoom, como muchos. Entonces, una vez me dice un estudiante de Capital Federal, me dice, yo no puedo tener amistades, porque amistades eran las de la primaria. Bueno, si te quedaste con esa creencia, se te va a complicar, porque no vas a poder volver a la primaria y muchos estudiantes de primaria tuyos viajaron a otro plano o viajaron a otra ciudad y no tengo. Entonces, su creencia limitante, hablando desde el coaching, era no puedo tener amigos a esta edad porque amigos eran los de la primaria. Claro. Nunca voy a tener amigos como esos. Y uno le dice, tenés razón, porque no vas a ser amigo nuevo de la primaria porque ya fuiste. Claro. Y además que si vas a la escuela ya no te van a dejar entrar para empezar la primaria de nuevo. Entonces, salir a hacer amistades nuevas con estos valores que decíamos, buscar espacios. Bueno, los jubilados hoy tienen cursos UPAMI, hay un millón de cursos distintos, tienen más opciones que los adolescentes, que los jóvenes. Yo con mis jóvenes de 47 años no tengo tantos lugares donde ir y encima de gratis para socializar. Después te vas de paseo, hacen cosas. Entonces, incrementar el grupo de contención de gente a quien podés, cómo te estás ante esto, te sentís más protegido y si te pasa algo te ayudás. Entonces es eso el grupo de contención. Total, sí. Y después tener en cuenta nuestros pensamientos. En la psicología cognitiva conductual
yo no soy psicólogo, pero vamos viendo, me gusta ver un poquito de cada cosa y ver qué herramienta. Entonces están las distorsiones cognitivas. Entonces también ver si nuestros pensamientos siempre han acertado. Y hay un tipo de pensamiento que es el error del adivino, que es adivinar lo que va a pasar, pero lo adivinás pensando que lo que va a pasar va a ser catastrófico. Entonces, siempre que hubo una alerta amarilla, después, encima en Bahía le erran muchísimo, el pronóstico te dice que va a llover y después sale el sol. Entonces, siempre que hubo una alerta pasó lo peor. No, bueno, fue en 2 o 3 ocasiones que... Y todas las veces que te preocupaste y preocupaste a todo el mundo que no era tan así. Entonces antes me preparo. Vieron que sale en el diario tener mochila, no sé qué, linterna. Tengo todo preparado, porque tampoco tengo todo preparado. Pero después, cuando pase, ahí vemos. Y no me anticipo, porque muchas veces después no pasa. Y ya tu cuerpo, lo que vos pensás, tu cuerpo no sabe si es verdad o mentira. O sea, algo no es cierto. Si vos pensás que va a suceder una catástrofe, tu parte animal le crea tu parte racional. Claro. Y va a segregar los químicos del miedo, de la angustia, del preocuparse, y a veces después no pasa. Me pasa con los estudiantes que le digo, dentro de un mes nos vamos a una finca a olivos, que vamos a ir a recorrer y a comer allá y ver los olivos. Y siempre está el que me escribe en el grupo de WhatsApp. Y seguro que va a llover y no vamos a poder ir. Pará, esperemos que pase. Claro. Tengamos un plan B, claro. Pero vivís más adelante, pero pensando, adivinando que va a pasar lo negativo. Entonces, claro, no es ser ingenuo, pero asegurando que lo que va a pasar va a estar mal, va a ser malo. Entonces, ¿cuántas veces después le erramos? Entonces, ojo con esos pensamientos. Y para pelearlos, porque en tu mente, y para minimizarlos, tenés que a ese pensamiento decirle, pará, la vez pasada pensábamos todos que iba a pasar tal cosa, que iba a ser catastrófica, y no pasó. O sea, se llama recomposiciones racionales. Tenés que mostrarle casos donde no se dio. Entonces, de esa manera lo vas peleando el pensamiento. Sí, ser una persona inteligente, prevenir, pero no pensar siempre que va a pasar lo negativo. Claro. Como pregunta, así como para ir cerrando, que vos también abordás y nos comentaste esto de la sensación de sentimiento pleno a través de la felicidad, y que vos, todos tus cursos son de UPAMI, o sea que son para personas más 60, más 65. ¿Notás dentro de tus alumnos, o podrías decirnos cuáles son los mayores obstáculos a la hora de querer buscar este bienestar? O si vos ves que hay obstáculos o que ellos te manifiestan, no sé, la soledad, o el sentirse solo, o el tener miedo, o el creer que por la edad que tienen ya no pueden. ¿Notás que hay alguno más frecuente que se repita como patrón de decir, estos son los primeros obstáculos a los cuales tenemos que combatir para poder lograr esa sensación de plenitud, sea la edad que sea? Cuando me pasa mucho por Zoom, que en Zoom hacemos salas de Zoom y hablan en grupos. Y cada vez que entro por ahí empiezan, porque las personas tóxicas, aquellas personas negativas con las que te juntás, viste que te juntás con este que te tira abajo, aquel que te mata los sueños. Entonces eso es una clave, buscar espacios donde, y eso ellos mismos lo dicen, buscar espacios donde relacionarte con gente con una visión más positiva, con ganas de cuidar su salud, con ganas de tener una vida activa, juntarte con gente que piense como vos querés pensar o que piense como vos. Dedicarle más tiempo a esa gente y un poquito menos a aquellos que nos tiran abajo. Están todo el día con la noticia negativa. Con la mala. Entonces hay que estar informado, pero no sobreinformado, de todo el día estar hablando de la noticia, de mataron a tal en tal lado, y cómo fue, y cómo, con detalle, de lujo de detalle. Entonces, juntarte con aquellos juntarte más, dedicarle más tiempo a lo positivo y a la gente con estos valores que vos querés. Por eso está bueno ir buscando. Cuando encuentran mis cursos bueno, acá pasa otra cosa. Claro, bueno, todos los que se anotan seguramente en tus cursos que hablan de felicidad y de amistad y de longevidad y de envejecimiento saludable, probablemente van todos por el mismo objetivo y tienen todos una visión más positiva de esta etapa y es más fácil conectar y hacer amistad en ese grupo, ¿no es cierto? Exacto. Por eso te vamos a regalar esta canción que habla justamente
de este tema. Yo la pongo a todo volumen porque es una cosa que me renueva la energía. La música genera un efecto así placentero y que nos despierta hasta las últimas fibras y nos conecta con momentos de placer. Así que muchas gracias por la canción, muchas gracias Mauro por esta gran entrevista que hablamos de algo tan sensible, que hoy no nos damos el tiempo de hablar de nuestras emociones, si bien se empieza a hablar más, si bien es un cambio cultural que desde la infancia empieza a notarse cada vez más, esto de la inteligencia emocional que vos mencionaste, esto de empezar a hablar de lo que nos pasa y lo que nos atraviesa. Nosotros lo abordamos mucho con distintos grupos, hablar de cómo conectarnos ante la angustia, ante la situación de alerta y demás, cómo conectarnos con cosas que nos dé placer, sea la música, sea un abrazo, sea poder hablar con algún amigo y ponernos a hablar mientras pasa la tormenta, y es una forma de no dejar ese pensamiento que nos invada y que se hace ese pensamiento en bucle, ¿no? Que empieza siendo algo chiquitito y empieza haciéndose cada vez más grande. Y algo de las cosas que vos dijiste que me parece muy interesante, que a veces cuando miramos tan a futuro nos preocupamos dos veces, ¿no? Estamos preocupándonos ahora y cuando el momento llega, si pasa algo, nos estamos preocupando de vuelta. Entonces, esperar a que ese momento, ojalá que no llegue, y tratar de buscar conectarnos con algo que hoy nos dé placer, que nos relaje, que nos baje un poco ese nivel de estrés. Como decía una de las médicas, no sé si la ginecóloga Virdis o Sofi en la última entrevista, esto de que todas nuestras hormonas se generan desde el mismo proceso, ¿no? Si aumentamos el cortisol y esa hormona que está vinculada con el estrés, restamos un poco de espacio a todas las que están vinculadas a cuestiones de bienestar. Así que es importante gestionar nuestras emociones y más sabiendo que estas alertas están seguidas, ¿no? Sí, puede ser la alerta, no pasa nada, pero a vos te generó esa situación de incomodidad, de tener que pensar qué hago, no hago, salgo, no salgo, voy o no voy, hasta que en realidad no pasó nada, por lo menos en las que fueron últimas. Yo creo que es importante por ahí estar preparados, ocuparnos de esa situación, pero no preocuparnos. Total. Porque cuando empezamos a preocuparnos, no solamente nos genera la angustia de lo que puede llegar a ocurrir en ese momento, sino que empezamos a estropear y a negativizar otros momentos que podrían ser disfrutables. Por pensar en el futuro y de manera negativa. Total. Yo en general cuando hacemos alguna entrevista voy anotando algunos tips mágicos como para llevarnos de receta para la casa. Entiendo, porque lo vivimos mucho y más con los pacientes que manejamos nosotros, que a veces la receta mágica no existe, y menos en esto, que cada uno tiene que ir buscando de qué forma ir adaptando esto a su entorno y a sus recursos y a sus posibilidades, ¿no? Esto que vos decís que es muy, muy cierto, ¿no? Si con hambre, con falta de comida, con falta de techo, a veces hablar de felicidad es muy difícil, ¿no? Pero me gustó el concepto de felicidad como sentirse pleno, ¿no? Buscar esa plenitud y no esa satisfacción momentánea. Me gustó esto de amistades plenas también, ¿no? Esta amistad que no solo es compartir un café, sino es esa amistad que es compartir una vida muchas veces a esta edad y que tiene que ver con esa presencia plena. Me gustó el concepto de ser protagonistas, de que tenemos que hacernos cargo, lo hablamos a diario, esto de los hábitos saludables, necesitamos hacerlo para llegar mejor en salud y para poder disfrutar mejor de esta longevidad que se nos presenta como una oportunidad, ¿no? Y me gustó que dijiste metas pequeñas y realizables, ¿no? Que tiene que ver con posibilidades que tengamos a corto plazo. Hoy hablaba con una señora y le decía que la posibilidad sea poder moverte dentro de tu casa. Después vemos salir a la calle, ¿no? Pero empezar a moverse dentro de su casa es una meta posible, realizable, pequeña, que nos genera un gran desafío, y celebrarlo. Eso está muy bueno también como concepto, ¿no? Cada gran logro hay que celebrarlo, abrazarnos, dar gracias por haber podido hacerlo, y me parece que es muy importante como un logro y un estímulo para el siguiente escalón, ¿no es cierto? Y por último, creo que anoté sacar nuestras creencias limitantes. Me parece que también es importante esto de erradicar el concepto de por la edad que tengo ya no puedo, ¿no? Por la enfermedad que tengo hay ciertas cosas que ya no puedo, y hay muchas personas que, y pese a alguna discapacidad o alguna imposibilidad, siguen desafiándose. Lo vemos a diario en las redes, la cantidad de gente que hay que con alguna limitación no le impide disfrutar y llegar a ese sentirse pleno. No sé si, Mauro, a esta serie de tips que te anoté, que me parece que es un gran resumen, tenés alguno para sumar.
No quiero dejar afuera a Buda, pobre, porque me mandó un WhatsApp Buda recién, dije, no me dejen afuera, que están hablando de otra gente. Me gusta el concepto de los venenos que la mente, que nos ponen mal, nos dan sufrimiento. Entonces también analizar nuestra mente es si tengo apego, odio. Entonces, tener una vida con más desapego de las cosas materiales, de las personas, ¿sí? Y a veces mientras más cosas tenés, más preocupado estás. Uh-huh. Entonces, empezar a desapegarnos de muchas cosas. El odio, la envidia. Uh-huh. Dejemos de envidiar al otro porque se puso un vestido más lindo o porque cambió el auto. Uh-huh. Porque muchas veces nuestra mente está ahí. Estamos mal porque de esas cosas. Y tener más sabiduría, dice, salir de la ignorancia. Más sabiduría es esto. Dediquémosle más tiempo a leer sobre salud, leer sobre modos de vida buenos, leer sobre felicidad. Hay un montón de libros de felicidad. Tengamos más sabiduría sobre eso, sobre estilo de vida, un poquito de filosofía, un poquito de Buda, un poquito. Dediquémosle más tiempo a eso y saquémosle tiempo a el noticiero todo el día. Sí, tal cual. Está sobreinformado. Y por último, él habla de que también hay que ser consciente de lo real. Existe la vejez, uh-huh. Existe la enfermedad, uh-huh. Existe la muerte. Entonces ser consciente y no pelearnos contra eso. Uh-huh. ¿Qué vejez quiero tener? ¿Cómo quiero vivir mi vejez? En algún momento voy a estar enfermo de lo que sea. ¿Cómo lo voy a querer vivir? ¿Con qué actitud? Y la muerte, bueno, Buda dice que es un renacimiento continuo. Entonces, bueno, renaceré de nuevo o después seré pleno y me elevaré. Uh-huh. Pero verlo también de una actitud de buscar la vuelta de no verlo como algo negativo. Los cristianos dirán, cuando alguien muere, va al cielo y después nos encontraremos. Entonces, aferrarnos a eso. Parte de la felicidad es tener una creencia, sea la que sea, de alguna religión, algún sentido, y aferrarnos a eso. Y bueno, hay muerte, pero hay vida después de la muerte. Entonces, quedémonos con eso. Uh-huh. Después nos encontraremos en el cielo, porque distintas filosofías dicen que después nos vamos a encontrar. Uh-huh. Bueno, vivamos la vida como queremos tener nuestra vejez y sintamos que no tengamos miedo a la muerte. Uh-huh. Es un gran tema, en algún momento lo vamos a abordar. El tema de la muerte. Lo charlamos mucho y hemos dado varios talleres al respecto, así que en algún momento lo vamos a tocar, porque es algo de lo que nadie se va a poder escapar, la vamos a vivir todos en algún momento, y que pueda ser acorde a nuestra elección y a nuestros deseos. Estaría muy interesante poder. Es un diálogo que nos queda pendiente muchas veces. Bueno, y es algo de lo que por ahí la gente no quiere hablar, uh-huh. Como si no hablar del tema significase que no va a ocurrir. Claro, tal cual. Y en realidad podríamos elegir muchísimas cosas uh-huh. para transitarlo de una manera más respetuosa con nuestras propias creencias, nuestros gustos, nuestras intenciones. Pero bueno, relacionándolo un poco con todo, es la muerte, ponerle que se cerró este libro. Uh-huh. Y yo soy el protagonista de esta historia. Uh-huh. ¿Qué historia quiero escribir? Uh-huh. Exacto. Bueno, bien. Ahí nos dejamos el gran desafío. Siendo protagonistas de este martes en otro programa más de La Hora Mayor. Y gracias, Mauro, por esta entrevista. Volvemos a repetir esto que dijiste. Uno va a escribir su propia historia y uno es el protagonista. Así que nos quedan, después de jubilarnos, 30 años de páginas en blanco. O más, que ojalá la podamos vivir en autonomía e independencia, como para poder elegir cómo hacerlo. Y nada, disfrutando y logrando buscar ese propósito que nos haga sentir plenos en esta etapa de la vida. Así que, Fer, a la bicicleta nomás, que sé que te hace feliz. Sí. Y gracias, Mauro, una vez más por la entrevista. Nos vemos el martes. Así cerramos esta edición de La Hora Mayor. Gracias por acompañarnos en este recorrido, donde la edad suma, la actitud cuenta y la soledad se comparte en comunidad. Nos reencontramos la próxima semana con más voces y más historias. Porque cada día es una nueva oportunidad para seguir creciendo.